vamos a ir a ver cómo se crean las reglas en un efector. Vamos a ir al módulo solicitudes. Cuando ingresamos en el módulo solicitudes nos vamos a encontrar posicionados por defecto en la bandeja de entrada, ¿sí? Tenemos una bandeja de entrada y una bandeja de salida. En la bandeja de entrada vamos a poder visualizar todas las solicitudes que lleguen a nuestro efector. Y en la bandeja de salida vamos a poder ver todas las solicitudes que nosotros hagamos hacia otro efector, ¿sí? Bien, vamos a posicionarnos acá. Como nosotros necesitamos configurar las reglas de entrada a nuestro efector, porque las únicas reglas que se configuran son las de entrada, ¿sí? No hay reglas de salida, solamente reglas de entrada. Entonces, para poder configurar, nos vamos a parar en la bandeja de entrada y vamos a ir a este botón que dice reglas de entrada. Cuando estamos en esta pantalla vamos a ver que dice organización destino y acá les va a aparecer el nombre de la organización de ustedes, ¿sí? Organización, por ejemplo, Hospital Chosmalal, Hospital Centenario, Hospital Castro Rendón, Hospital Zapala, ¿sí? Ahí nos va a aparecer la organización a la que pertenecemos nosotros. Se llama organización destino porque la organización destino es la que recibe, ¿sí? A donde yo envío. Como estamos creando las reglas de entrada, la organización que recibe es la nuestra, ¿sí? La prestación destino va a ser a qué prestación yo quiero consultar, ¿sí? Con qué prestación quiero consultar. Por ejemplo, vamos a elegir una colonoscopía, por ejemplo, ¿sí? Entonces, mi organización destino va a recibir pacientes para la prestación colonoscopía del hospital, y acá vamos a poner organización origen, ¿sí? Que es quien envía. Ahí vamos a poner, por ejemplo, vamos a poner el Hospital Chosmalal, ¿sí? Por ejemplo. Una vez que yo selecciono el efector acá, tengo que hacer un clic en el más para que esta organización se agregue. Hago un clic ahí, me la selecciona y de este otro lado me va a mostrar qué prestaciones pueden derivar a la prestación colonoscopía, ¿sí? Entonces acá voy a poner qué prestación origen puede derivar clínica, por ejemplo. Consulta de clínica médica. Recordamos que acá estamos haciendo ejemplos, ¿sí? No quiere decir que esto en la vida real sea así. Estamos haciendo un ejemplo de cómo se configurarían las reglas. No importa el tipo de prestación que utilicemos. Eso lo van a definir entre efectores, ¿sí? Acá lo que estamos haciendo es explicando cómo se deben configurar las reglas, independientemente del tipo de prestación y del efector del que estemos hablando. Entonces, una vez seleccionada la prestación origen, acá lo mismo, tengo que hacer un clic en el más para que esta prestación quede configurada para este efector, ¿sí? Entonces, tenemos acá ya agregada consulta de clínica médica. Acá tenemos un botón que dice auditable. ¿Esto qué quiere decir? Si yo lo selecciono, pongo que esta prestación sea auditable, quiere decir que cuando el Hospital Chosmalal quiera hacer una consulta para colonoscopía en mi organización, tiene que pasar por una fase de auditoría para poder aprobar o rechazar esa solicitud, ¿sí? ¿En qué caso se puede llegar a rechazar? Cuando falta algún tipo de estudio, cuando hay algún requisito que el hospital necesita para poder recibir ese pedido de interconsulta. Si yo dejo destildado esto que dice auditable, quiere decir que mi organización para este tipo de prestación no tiene ningún requisito de entradas. Volvamos a repasar porque puede resultar un poco confuso. La organización destino va a ser la organización que recibe la derivación, ¿sí? Como en este caso nosotros estamos configurando las reglas para recibir, la organización destino va a ser nuestra organización, ¿sí? La prestación destino, lo mismo, va a ser la prestación que recibe. En este caso nosotros estamos recibiendo derivaciones para consulta de colonoscopía. La organización origen, que es la que figura acá abajo, va a ser quien envía, ¿sí? Quiere decir que nosotros estamos recibiendo pacientes que vienen con derivación para colonoscopía, ¿sí? Y de este lado vamos a configurar qué prestaciones son las que pueden derivar a colonoscopía en nuestra organización. Entonces acá vamos a poner todas las prestaciones
que puedan derivar a la prestación de colonoscopía, ¿sí? Entonces acá lo que le estoy diciendo al sistema es: el Hospital Chosmalal me puede derivar consultas para colonoscopía de las siguientes prestaciones. Bueno, ahora vamos a explicar cómo podemos hacer para cargar solicitudes. Si se acuerdan, habíamos visto recién que hay varias maneras de cargar. Hay dos maneras que corresponden a gestión de paciente. Vamos a ver cómo se carga una solicitud de entrada en nuestro efector desde el punto de ventanilla. Vamos a ir a citas ventanilla. Vamos a buscar un paciente. Buscamos el paciente por número de documento, seleccionamos y el segundo botón que nos aparece nos va a permitir cargar una nueva solicitud de entrada, ¿sí? Esta solicitud de entrada va a aparecer reflejada en la bandeja de entrada de nuestro efector. Esta solicitud de entrada que vamos a cargar acá puede ser un pedido de interconsulta de un profesional de nuestro efector hacia otro profesional de nuestro propio efector, o puede ser que gestión de pacientes necesite cargar en el módulo solicitudes una derivación pedida desde otro efector, ¿sí? A veces suele suceder que los pedidos de derivación llegan por algún otro medio, sea por escrito, por mail, por teléfono. Entonces lo que puede hacer gestión de pacientes es cargarlo en el sistema para que quede registrado que esa solicitud entró en nuestro efector. Entonces en este punto van a seleccionar la fecha de solicitud. La fecha de solicitud tiene que ser la fecha en la que se hizo el pedido, no en la fecha en la que se cargó la solicitud, porque puede ser diferente. Quizás la solicitud fue hecha por el profesional hace 2 o 3 días y recién hoy la estamos cargando. Lo que tenemos que poner en fecha de solicitud es la fecha en la que se solicitó. El tipo de prestación solicitada va a ser el tipo de prestación que tengamos en nuestro efector configurada para recibir, ¿sí? Ya sea de nuestro propio efector o del efector que envía. En organización origen vamos a poner, si es un pedido de interconsulta que viene de otro efector, vamos a poner el efector que tengamos con reglas configuradas. Y si es nuestro propio efector, vamos a poner el nombre de nuestro propio efector. Si las reglas no están configuradas, no me va a aparecer ninguna opción disponible en ninguno de estos dos campos. Una vez que cargo toda la solicitud, voy a hacer un clic en guardar y esta solicitud me va a aparecer reflejada en la bandeja de entrada del módulo solicitudes de mi efector. Acá quiero hacer un paréntesis para explicar qué significa esto de autocitado. Como pudimos ver cuando hicimos el video de cómo crear una agenda, vimos que habían 4 tipos de turnos. 2 de ellos son de tipo reservado. Uno tiene que ver con las derivaciones, que eran los turnos con llave, y otro tipo de turno era el turno para el profesional, que es el que conocemos como autocitado. Si yo hago un clic en este botoncito que dice autocitado, me va a permitir cargar el profesional que me está pidiendo, ¿sí? Que le está pidiendo a gestión de pacientes, cargar este paciente en una agenda. A futuro selecciono el profesional y me va a permitir luego dar un turno para la agenda que este profesional tenga a futuro con turnos para el profesional. Para cualquiera de las dos operaciones que quiera realizar, una vez completo toda la planilla, voy a hacer un clic en guardar y queda guardado. Vamos a volver al punto de inicio. Hasta ahí explicamos cómo se hacía para cargar una solicitud desde este módulo. Vamos a seguir con gestión de pacientes. Vamos a cargar una solicitud a través del módulo solicitudes. En la pantalla principal del módulo solicitudes vamos a ver una serie de botones. Cada uno tiene su función y lo vamos a ir describiendo de a poco. El botón de reglas globales nos va a servir para ver qué prestaciones están configuradas, tanto en este efector como en otros, ¿sí? Vamos a poder ver desde ahí cuál es la organización origen, el tipo de prestación origen, la organización destino y la prestación destino. Completando estos campos me va a devolver toda la información que necesito consultar, ¿sí? Para saber a qué organización puedo derivar, sobre qué prestación. El botón de nueva solicitud de entrada y nueva solicitud de salida, de acuerdo en qué bandeja me esté posicionando, lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. En la bandeja de entrada vamos a ver todas las consultas que llegan a nuestro efector y en la bandeja de salida vamos a ver todas las derivaciones que pedimos a otros efectores.
acá arriba me aparecen una serie de campos de búsqueda que me van a servir para poder buscar entre todos los pedidos que tengo, ¿sí? Si despliego acá, me aparecen otros filtros de búsqueda, que si se trata de un efector que maneja muchos pedidos de interconsulta, poder hacer un buen uso de estos filtros nos va a facilitar la dinámica al momento de contestar las solicitudes, de dar los turnos. Como les había comentado anteriormente, tenemos dos bandejas, la bandeja de entrada y la bandeja de salida. Desde la bandeja de entrada vamos a cargar nuevas solicitudes para nuestro efector. Y desde la bandeja de salida vamos a cargar solicitudes de interconsulta hacia otros efectores. En ambos casos vamos a necesitar que hayan reglas configuradas. La única diferencia es que si yo me paro en bandeja de entrada, las reglas configuradas tienen que ser de mi efector, ¿sí? Yo puedo derivar, por ejemplo, de una prestación como consulta de clínica médica hacia colonoscopía, por ejemplo, dentro de mi mismo efector. Entonces voy a hacer un clic acá donde dice nueva solicitud de entrada y voy a completar. Primero lo que tengo que hacer es seleccionar el paciente al que le quiero cargar la solicitud. Voy a completar toda la planilla con los datos que me está solicitando para generar una solicitud de interconsulta dentro del mismo efector en el que estoy posicionada. Una vez que terminé de completar todo esto, si quiero adjuntar acá lo mismo, una vez que terminé de completar le doy en guardar y esta solicitud ya me quedaría cargada en la bandeja de entrada. Con estos campos pasa lo mismo, ¿sí? El tipo de prestación solicitada y la organización origen va a tener que ver con las reglas configuradas que tenga dentro de mi efector. Si la solicitud llegó de otro hospital a través de un correo electrónico, a través de papel o a través de un llamado telefónico, tengo la posibilidad de cargarlo en mi efector en el sistema. Una vez que termino de completar toda la planilla, hago un clic en guardar y esta solicitud ya me va a aparecer en la bandeja de entrada, como decíamos recién. Bien, ahora si nos paráramos en la bandeja de salida, lo que voy a hacer haciendo un clic en nueva solicitud de salida es generar un pedido de interconsulta hacia otro efector. Vamos a buscar el paciente primero, lo seleccionamos. Y acá lo mismo, me va a permitir configurar esta solicitud de salida siempre y cuando el efector destino tenga reglas configuradas que me permitan a mí derivar, ¿sí? Voy a pasar a completar esta planilla como ejemplo. Acá voy a seleccionar la fecha, puedo seleccionar la fecha de hoy o puedo seleccionar una fecha hacia atrás. Recordemos que todos los módulos de Andes nos permiten hacer la carga hacia atrás, ¿sí? En el caso de que no podamos cargarla en el momento. Vamos a seleccionar la fecha de hoy en este caso. En tipo de prestación origen, en organización destino y en tipo de prestación solicitada, el sistema me va a permitir cargar únicamente aquellas variables que ya vengan configuradas por regla, ¿sí? Entonces vamos a poner acá en prestación origen, vamos a seleccionar clínica médica, consulta de clínica médica. En organización destino nos va a mostrar solamente los efectores que tengan reglas configuradas. Vamos a seleccionar este ejemplo. En el campo profesional solicitante vamos a seleccionar uno de ejemplo. Por ejemplo ahí. En tipo de prestación solicitada, fíjense que solamente me habilita consulta de dermatología. Esto quiere decir que en el Hospital Centenario para la consulta de clínica médica únicamente me permite solicitar consulta de dermatología. Profesional destino es un campo no obligatorio, lo puedo completar o no. Y acá en nota diagnóstico motivo voy a poner lo que considere necesario para hacer ese pedido de interconsulta. En este botón de adjuntar archivo lo mismo, puedo adjuntar una foto de la solicitud, una foto del estudio, ¿sí? Una vez que tengo completa toda la solicitud, voy a hacer un clic en guardar. Siempre cuanto más completa me queden las solicitudes cargadas, siempre va a ser mejor. Entonces ahora si yo voy a la bandeja de salida, voy a poder ver esa solicitud cargada, ¿sí? Me aparece en estado pendiente porque el hospital tiene que recibir esta solicitud y tomar alguna decisión, ya sea dar el turno o rebotar el pedido de solicitud por alguna faltante en información, ¿sí? Cualquiera de las opciones que ahora más adelante lo vamos a ver.
Y sobre el campo de la derecha me va a aparecer toda la descripción del paciente, los datos filiatorios de contacto, me va a aparecer la descripción de la solicitud, por quién fue creada, el motivo de la solicitud, etc. Vamos a ver qué sucede cuando nos encontramos en la bandeja de entrada con solicitudes realizadas desde otros efectores. Vamos a focalizarnos en estas dos últimas que vemos acá. Como podemos ver, tenemos dos solicitudes con estados distintos, ¿sí? Una dice pendiente y la otra dice auditoría. La que dice pendiente se encuentra así porque el pedido para este tipo de prestación no es auditable. ¿Se acuerdan que cuando vimos la parte de la creación de reglas teníamos la posibilidad de poner si alguna prestación requería auditoría o no? Como este tipo de prestación que tengo seleccionada en la primera solicitud no requiere auditoría, me aparece como pendiente y me da la posibilidad de gestionar un turno para este paciente, ¿sí? O me da la posibilidad de anularla si la quisiera anular. En el caso de la otra solicitud que tenemos acá, nos dice que está en pendiente de auditoría. Vamos a hacer un clic en el botón este que tiene un candadito para poder pasar a auditar esta solicitud. Como podemos ver, nos aparecen los datos del paciente, los datos del profesional, cuál es el tipo de prestación origen, la organización desde donde viene el pedido de consulta, el motivo y un adjunto que se solicita para poder realizar este tipo de pedidos. Abajo tenemos una serie de botones que significan diferentes cosas. Si yo hago un clic en responder, se va a abrir este campo que dice observaciones, le puedo completar una observación y cuando pongo confirmar, el efector que envió esta solicitud va a poder ver la observación. Si hago un clic en asignar, me va a permitir completar algún tipo de observación y asignarle esta derivación a un profesional determinado. Cuando yo hago un clic en confirmar, esta solicitud la va a poder ver el profesional en RUP, ¿sí? En el módulo RUP. Cuando hago un clic en referir, se abre el campo observaciones, se abre el campo organización destino, tipo de prestación solicitada y profesional destino, que no es un dato obligatorio. ¿Qué quiere decir referir? Quiere decir que voy a enviar esta solicitud a otro efector, ¿sí? Ya sea porque no tengo más turnos para ese tipo de prestación o porque en este momento esa prestación no está funcionando en mi efector, ¿sí? Entonces voy a tener la posibilidad a través del módulo solicitudes volver a reenviar esta solicitud a un efector que sí pueda atender a este paciente. Entonces, por ejemplo, en organización destino nos van a aparecer los hospitales que tienen reglas configuradas, ¿sí? Vamos a suponer que lo vamos a enviar acá. En tipo de prestación vamos a seleccionar la prestación que necesitamos. El profesional destino puedo completarlo o no, y una vez que yo le pongo confirmar, esta solicitud va a aparecer reflejada en la bandeja de entrada del hospital que seleccioné. Vamos a volver hacia atrás. Después tenemos este botón que es aceptar. Cuando yo acepto esta solicitud, se me va a abrir el campo observaciones, donde podría hacer algún tipo de aclaración. En prioridad puedo seleccionar si esta solicitud tiene prioridad o no. Y una vez que confirmo, me va a aparecer en esa solicitud el botón para dar turno. Para poderle dar un turno, vamos a hacer un clic en el botón que dice dar turno. Nos va a mostrar el calendario con la agenda disponible que tenemos para poder ofrecer al paciente. Seleccionamos un horario. Como pueden ver, toma solamente turnos con llave, ¿sí? Esto, como habíamos dicho en el video de cómo crear una agenda, para poder otorgar turnos que vienen a partir de una solicitud, sí o sí tienen que haber agendas creadas que tengan turnos con llave, ¿sí? Seleccionamos el horario. Gestión de pacientes va a completar lo que considere que tiene que completar. Confirmamos. Y ese turno podemos ver que fue dado, ¿sí? Ahí vemos otra vez cómo cambia el estado de esa solicitud. Cuando llegue el día de la agenda, el profesional va a poder ver en el punto de inicio de RUP el paciente agendado. Esas son las funciones disponibles que hay en la bandeja de entrada cuando recibo una derivación. En la bandeja de salida, en todos los efectores, van a aparecer solamente el estado de la solicitud,
que va a permanecer pendiente hasta que el efector destino hizo algo con esa solicitud, el estado va a cambiar. Y otra cosa que puedo hacer es cancelar esta solicitud. En el caso de que me equivoqué, la cargué mal o no correspondía o se solucionó de alguna otra manera, puedo poner cancelar y automáticamente esa solicitud desaparece de la bandeja de salida y se suspende el pedido de derivación en el efector destino, ¿sí? Por ahí, para que podamos ver cuáles son los estados que existen, los estados que toma la solicitud de acuerdo a lo que haga el efector destino. Los estados son auditoría, quiere decir que está en pendiente de auditoría; pendiente, como en este caso, está pendiente de dar un turno; asignada quiere decir que se asignó a un profesional; contrarreferida quiere decir que se envió la solicitud a otro efector; turno dado quiere decir que a ese paciente le dieron el turno; registro en UDS quiere decir que el profesional atendió a ese paciente y registró en la historia de salud del paciente; y anulada quiere decir que el pedido de derivación se anuló. Todos estos estados que vemos acá en este campo son los que vamos a poder visualizar de acuerdo a lo que se haga con los distintos pedidos de derivación. Hasta acá vimos cómo hace gestión de pacientes para gestionar los pedidos de interconsulta, ya sea a través del módulo de ventanilla citas para hacer la carga de solicitudes en las bandejas de entrada, o a través del módulo solicitudes para tomar distintas acciones sobre las solicitudes que van ingresando al efector.